va? Bienvenidos a ETV, el periodismo en el Congreso. Acá me cargan mis compañeros por el nivel de energía que no manejo. Pero bueno, viene bien a esta hora, viste que es la hora de que uno baja un poquito, que después de comer, entonces necesitas como un sacudón. Y sobre todo, un sacudón informativo. Para eso, Vero Benaim. ¿Cómo andas, Vero? ¿Qué tal, Meli? Pero qué arriba te venís. Nos venimos. Buenas tardes para todos. Y información también con respecto a cómo están evolucionando las distintas provincias respecto al COVID-19. Vamos a estar hablando sobre algunos distritos de la provincia de Buenos Aires que no están siguiendo las fases que está estipulando el gobernador de la provincia de Buenos Aires, así que nos vamos a meter por ahí. Algunos les dicen separatistas. ¡Apa! Bueno, me gustó como título. Compré. ¿Cómo andás, Pato? Hola, Meli, ¿cómo te va? Lo que he visto esta mañana es que la verdad, no sé si hay una grieta, pero por lo menos un sector donde no hay fisuras, que son los médicos. Sean médicos de cualquier especialidad, te dicen que habría que privilegiar y custodiar el tema sanitario, porque esto está muy mal. Hoy escuchaba a la titular del Hospital Posadas diciendo, desgarrador, sí. Exactamente. Digo, todos te dicen, no tienen que ocuparse ellos del tema social ni del tema económico. Desde lo sanitario, todos te dicen que hay que cerrar, cerrar y cerrar, porque esto está muy mal. Y el número, 270 muertos ayer, digo. Hoy ya tenías casi 100 al mediodía. La verdad que esto está muy mal y muy extendido. Hoy miraba los números de la mañana de lo que pasaba en Córdoba, en Santa Fe, en Río Negro. Hay centenares, hay 500, 600 casos. La verdad que una situación muy compleja, conviviendo con todo lo otro que hemos hablado ayer, de las necesidades sociales, la cuestión económica. Una encerrona, nadie tiene una receta para ver cómo se sigue con esto. No, el tiempo es que, la cuestión es que, bueno, de esta médica a la que estaba hablando recién Pato, es la médica que estuvo invitada esta mañana por el Ministerio de Salud, como cada mañana que brindan el reporte y ponen la pandemia en cifras. Esta vez el testimonio de esta mujer en primera persona, contando anímicamente cómo están atravesando este tramo de la pandemia, con una ocupación, por ejemplo, en Mar del Plata, que llega al 85%, muy preocupante, de unas 100 camas de terapia intensiva, más de 80 están ocupadas y están en una situación de muchísima... Mendoza la escuché y hablé con una colega de un diario, 86%. Mendoza. Y Río Negro, donde está viajando un equipo del Ministerio de Salud para ayudar en las cuestiones sanitarias, ¿no? Sí, claro. Y entonces tenés esos testimonios, que es la fuerza de las historias en primera persona. Tenés una médica que tiene un cargo directivo de un hospital que las ha visto todas, porque el Hospital Posadas es un hospital con mucha historia, que la mujer te diga en primera persona, estamos cansados, se puso a llorar mientras brindaba ese testimonio, hemos perdido muchos compañeros, estoy viendo especialistas de distintas áreas que están haciendo lo imposible, repartiéndose guardias ya de manera inhumana, porque por ahí mandan a un ginecólogo a la terapia intensiva. Y bueno, es una situación que por eso me parece que tiene valor, que esté ubicado en el contexto. Esos sí son personajes, me parece, desde la mirada personal, que son valiosos que estén puestos en ese lugar, porque una cosa son los números, y los números son fríos siempre. Totalmente. Los números son estadísticas. Cuando vos te dicen tantas mujeres mueren cada tantas horas, vos no te pones a pensar que en cada mujer es una vida, es un nombre, es un apellido, es una historia. A propósito, dicho sea de paso, ¿no? Con horas tan trágicas y tan terribles, con noticias que lamentablemente también es la otra pandemia, ¿no? Lo de los feminicidios que no descienden, pero eso completamente al margen. Pero el valor de los testimonios en primera persona que puedan referir el clima que se está viviendo en los hospitales. Exactamente. Y te digo, una cosa que a mí me llama la atención, vos algo de coaching entendés, digo, en algún momento habrá que ver lo que pasa con la estructura psicológica, pero Carla Bisotti hace 6 meses que se sienta ahí solita con su alma para dar malas noticias. ¿Viste? Digo la verdad, porque hace 6 meses vos decías, bueno, tengo 20 casos, pero hace 6 meses que te dice, esto cada vez está peor. Con una entereza, la verdad, desde el cuadro psicológico que me parece que es llamativa, ¿eh? 6 meses diciendo que cada vez la cuestión está más complicada. No es usual tampoco. Y por otro lado, los cuestionamientos de muchos sectores también respecto a el estiramiento, ¿no? Y la cantidad de tiempo que venimos con este aislamiento social preventivo obligatorio, que en definitiva, hasta algunos dicen, no estamos tan diferentes que otros países, digamos, ¿no? En términos de resultados, no estaríamos, y comenzamos mucho antes, ¿no? Hay muchas cuestiones cruzadas. La única cuestión que explicó esta médica del Posadas fue que esto nos dio tiempo para que ellos tuvieran preparadas más salas y más camas, ¿no?
¿Viste? Claro, Te pero explico eso. lo que pasa es que eso es en una primera instancia. Claro. O sea, en una primera instancia vos podés entender que lo que estás intentando es que la pandemia se te va a venir encima porque no estás descolgado del mundo. Lo que podés hacer es tratar de tener la mejor respuesta posible a un sistema de salud que estaba muy deteriorado y muy olvidado. Por empezar con salarios que no fueron mejorados, Exactamente. entre otras cosas. Porque todos hablamos de mejorar, ensanchar, engrosar nuestro sistema de salud, pero los profesionales siguen cobrando lo mismo. Un enfermero del Durán, 10 años de antigüedad, no llega a 40.000 pesos. Y bueno, Tal cual. y por eso digo... Con el digamos, de riesgo un 20, permanente, 25 con el mil estrés de la en los- familia, exactamente. Como sí. decías, Verón, No, que partíamos de un básico entre 20 y 25 mil de los residentes y bueno, y nunca ese sueldo fue Claro. creciendo, digamos. Sí. Hubo en Es una algún momento, locura. creo que en algún momento se decidió pagar un plus que se habrá pagado alguna Sí. vez, no sé si eso tiene continuidad. Que es, bueno, ayer hablábamos de La las ayuda, diferencias, sí. ¿no? Hablábamos, viste, que hay gente a la cual le ha ido muy bien, algunos pocos, y otros que desigualdades que se acentúan. Porque hay gente que explicaba hoy la médica del Posada que tampoco tiene posibilidad de descanso. No. no. Y Claro. el problema que, por ejemplo, en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que anunció el ministro de Salud porteño, que van a brindar estas licencias, si vos tenés el 90% de los empleados del sistema de salud que tiene pluriempleo, es decir, que tienen más de un empleo, no todos tienen el mismo empleo, esa otra cantidad de horas complementarias en el mismo lugar o bajo la misma órbita. Tal vez trabajan algunos en el sistema privado o trabajan en Capital y en la provincia. Entonces, de pronto, capaz que pueden tomarse con suerte esa semana de licencia en uno de sus empleos, Exactamente. pero no en todos. Hoy hablé con un colega que la verdad yo no sabía por qué él no estaba trabajando de manera presencial, lo hacía de manera virtual, y me dice, porque mi esposa es médica de un hospital de la provincia y tenemos 2 hijas chicas. Es un factor de riesgo permanente, el ida y vuelta de la esposa, trabajando en un hospital con 2 hijas, una cuestión complejísima. No me voy a arriesgar yo a ir de manera presencial, que también puedo ser portador del contagio. Así que Y él las es periodista. derivaciones que es periodista importante, conocido. Digo, ¿por qué estás de manera virtual? Me dice, porque mi esposa es médica. No, es un factor de riesgo muy complicado. No quiero ser yo el que lleve y trae, además, me dice. Sí, así es. Y hoy justamente estaba leyendo porque la ciudad, el gobierno porteño, lanzó un programa para profundizar el tema de los testeos y bueno, va a evaluar con PCR a todos los contactos estrechos asintomáticos Claro. de los casos confirmados de coronavirus. Esto ya se había hecho en un momento, pero ahora lo que va a hacer también el gobierno porteño es empezar a profundizarlo, sobre todo en lugares donde hay mayor cantidad de gente conviviendo. Es otra de las medidas que va tomando, van tomando los distintos gobiernos en esta lucha contra este virus que con diferentes recetas igual sigue sucediendo de la misma manera, ¿no? Sí, Se siguen sigue contagiando a las vigente. personas, sigue vigente, pero bueno, de alguna forma van buscando distintos... Justo estaba pensando, cuando hablabas del ministro Fernán Quirós, de este nuevo plan que habían lanzado en el día de hoy. Y en un ratito vamos a conocer detalles. Ahora compartimos, como cada mañana, el informe que brinda el Ministerio de Salud. Que en el día de ayer fueron 9.215 los nuevos casos confirmados en Argentina, el 58.3% de esos casos corresponden al AMBA. Seguimos viendo cómo ese porcentaje se incrementa en relación al aumento de casos en las provincias fuera de la región metropolitana de Ciudad y Provincia de Buenos Aires. En total, en lo que va de la pandemia, desde el inicio de la misma, son 488.007 los casos confirmados, 13 de los cuales se dieron en las Islas Malvinas. Cuando analizamos el promedio diario de casos en los últimos 7 días, ese número es de 10.039. La tasa de incidencia es de 1.075 casos cada 100.000 habitantes, 50.4% son varones, 49.6% son mujeres. La mediana de edad es de 38 años y 5.89% de los casos confirmados, del total de los casos confirmados, corresponden a trabajadores y trabajadoras de la salud. Tenemos las mismas áreas de transmisión comunitaria extendida en 18 provincias, departamentos o aglomerados urbanos con transmisión comunitaria extendida en forma sostenida por semanas. No hemos logrado que ningún área, ningún departamento de estas provincias declaren la interrupción de la transmisión comunitaria, y estamos viendo algunas jurisdicciones como San Luis que están presentando un aumento del número de casos y están generando acciones tendientes al control de ese brote en conglomerado que no tiene transmisión comunitaria para evitar esta situación. Son 24 las jurisdicciones que han confirmado
casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, y cuando vemos la cantidad de personas internadas en terapia intensiva con diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2 en Argentina, notificadas por las jurisdicciones, son 2.698 las personas que tienen diagnóstico confirmado de SARS-CoV-2. Las recomendaciones las reforzamos todos los días, en la responsabilidad individual que tiene impacto colectivo, que cada acción, que cada actividad sea con protocolo y que cada actividad recreativa o deportiva sea con las recomendaciones para los cuidados individuales, para después seguir trabajando en lo que significa la minimización de la transmisión del virus. Los números de cada día, pero a nosotros nos gusta en este programa recorrer cada una de las geografías y conocer de primera mano, de mano de sus diputados y diputadas, cómo está impactando esta pandemia en cada uno de los territorios. Vamos por la provincia de Buenos Aires. Saludamos al diputado Fernández, que ya está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto poder conversar con ustedes. Lo mismo, yo lo escucho muy bajo, no sé si es un problema de técnico o es un problema mío, así que ahora vamos a tratar de corregir eso. Usted está en Tandil, ¿verdad? No, en este momento estoy en Buenos Aires. Estuve ayer en Tandil y estoy en Buenos Aires. Ah, ayer estuve en Tandil. ¿Cómo está la situación en la provincia? En la provincia en general, con las dificultades propias de un crecimiento paulatino pero continuo de la cantidad de contagiados. Obviamente pareciera como que hay una suerte de amesetamiento ahora en la zona del Gran Buenos Aires y ha comenzado a expandirse la situación en el interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde empiezan a aparecer casos donde no había y hay crecimiento de casos, sobre todo en la ciudad de Mar del Plata, por ejemplo, sí, en el interior de la provincia, que hay un crecimiento importante, y el resto de los distritos que están comenzando a tener cada vez mayor impacto. Sí. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim lo saluda. Quería consultarle sobre este sistema que no sé si ya comenzó a implementarse o se va a implementar en los próximos días, el intendente Lunghi, respecto a las fases, digamos, pero por colores como si fuera el semáforo, ¿no? Por rojo, verde, la separación en ese sentido. Y un poco consultarle respecto a este nuevo sistema que implementa el municipio, porque hubo algunas voces del gobierno provincial hablando de que eran separatistas. ¿Cómo tomó esas críticas que vinieron de parte de las autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Me parece que hubo apresuramiento, digamos, en el planteo. Digamos, acá no hay nadie que esté planteando hacer planteos separatistas, ni independentistas, ni nada por el estilo. Lo que hay es un uso responsable de las facultades que tiene el municipio. Digamos, hoy los municipios tienen, de acuerdo a la Constitución Nacional, autonomía, digamos, para tomar determinadas decisiones en un determinado contexto o marco. Dentro de ese marco, el intendente no solamente tiene el derecho, sino tiene la responsabilidad. Y además, no fue una decisión adoptada exclusivamente por el intendente del municipio, sino que además fue hecha en consulta con representantes de más de 80 instituciones desde el punto de vista productivo y social de la ciudad, digamos. Lo que hay que entender es que a nivel local uno tiene acceso al nivel de detalle, que obviamente no se tiene acceso desde el nivel central. Digamos, cuando uno está en un plano de lejanía, en este caso a 400 kilómetros desde el lugar donde se toman las decisiones, uno, si ustedes me permiten la expresión, corta ancho. Y lo que se requiere en estos casos es bisturí, porque sin desconocer las fases que hay en la provincia, se requieren determinados niveles de ajuste de detalles, y en este caso lo que ha planteado el intendente de Tandil en un decreto es una suerte de sintonía fina, en donde lo que plantea es ese nivel de detalle, teniendo en cuenta las particularidades propias de Tandil. Tandil tiene una infraestructura y un nivel profesional que le permiten determinadas cuestiones. Digamos. De hecho, nosotros tenemos nuestro propio comité de expertos compuesto por infectólogos, virólogos, etcétera, que representan al sistema de salud público y al sistema privado de salud de la ciudad, trabajando desde el primer día de la pandemia en la generación de las decisiones que había que adoptar. Y además de eso, digamos, hay un nivel de
sistema de salud de excelencia, en donde se ha transformado en un lugar de atracción regional en ese sentido, en cuanto a niveles de especialidades, etcétera. También tiene un polo sanitario sumamente importante para la región. Intendente, sí. No, una consulta. Diputado, perdón, intendente. Diputado Fernández, perdóneme. Vamos a tener problemas de usurpación de títulos y honores. Porque Lungui es un personaje muy particular de la vida política de Tandil. Le pregunto, usted, porque el título es que es radical, Lungui, pero digo, ¿usted comparte espacio o no comparte espacio con Lungui, Fernández? Es su primer jefe de gabinete. Ah, estamos, bueno. Y escúcheme. Del 2003 al 2009 fui el jefe de gabinete del municipio de Tandil. Bueno. Después fui senador de la provincia de Buenos Aires. Está. 2 periodos. Y Fernández, le pregunto esto. Yo sé que efectivamente hubo muchas consultas vía Zoom por parte de Lungui con distintas cámaras. Hay muchos sectores vinculados al turismo, sectores gastronómicos, y todos fueron preguntados por Lungui si estaban de acuerdo con esto de correrse de fase. Pero le digo, ¿no era conducente que esto pasara por el Consejo Deliberante? Pero perdón, ¿no debería haber, no era conducente que esto pasara por el Consejo Deliberante o no correspondía? No corresponde porque es un decreto del intendente. De todas maneras, Lungui tiene mayoría propia en el Consejo Deliberante. Digamos, en ese sentido, no hubiera habido inconveniente en que esto pasara por el Consejo Deliberante. Porque, digo, tampoco fue planteado en un esquema desde el punto de vista político, sino en un manejo desde el punto de vista sanitario de la pandemia. De una cuestión de gestión. Lo que se tiene en cuenta acá es la cantidad de ocupación de camas críticas, la disponibilidad de personal sanitario para atender esas camas críticas, cuál es el nivel de contagio, cuál es el nivel de la gravedad de esos contagios, digamos. Obviamente, digamos, no es una decisión que se le ocurrió a las 4 de la mañana en una madrugada iluminada. Digo, es un trabajo pensado seriamente, con respaldo científico, conversado con la comunidad productiva y social de la ciudad. Digo, no es una decisión alocada de alguien que se levantó a la mañana y se le ocurrió hacer locura. Digamos, no es un planteo de esas características. Diputado, ¿y cómo cree que...? Además de una gestión que lleva, como el caso de Lungui, 5 mandatos consecutivos, ganando cada elección por mayor diferencia que la anterior, digo, evidentemente no estamos frente a un loquito o a un grupo de loquitos que hacen cosas disparatadas, digamos. Y en ese sentido, Diputado, ¿cómo cree entonces que está haciendo el trabajo que está haciendo el gobierno bonaerense con el resto de los intendentes de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo lo evalúa? ¿Hay, digamos, trabajo consensuado? ¿Hay trabajo separatista en ese sentido? No, a ver, yo soy un crítico de la gestión de la pandemia en términos generales a nivel nacional y provincial. Digo, los resultados, además, son muy malos. Digo, si juzgamos por los resultados que tenemos en la Argentina son pésimos cuando hacemos comparación. En realidad, digamos, los resultados desde el punto de vista sanitario, Argentina está peor que el 80% de los países que tienen registro, digamos. Pero perdón, disculpe la interrupción, como para entender hacia dónde va esta crítica que usted establece sobre la gestión que se viene haciendo. ¿Se refiere a los contagios? ¿Se refiere a la ocupación de las camas? ¿Se refiere al cansancio que están... Me refiero a la gestión, digamos. Acá no estamos haciendo los testeos que corresponde hacer. Hemos hecho la cuarentena más larga del mundo y los resultados que tenemos son muy malos. O sea, usted interpreta que hasta aquí las cosas se han hecho, digamos, desfasadas. Sí, correcto. Absolutamente desfasadas y mal. Ahora, hay problemas de diputado. No, perdón que le estaba contestando a Vero la pregunta. Ahora sí, perdón, le estaba contestando a mi compañera la pregunta. Yo lo que digo es, en este esquema, cuando uno toma decisiones a nivel central, no puede tener el nivel de detalle que se tiene a nivel local. Y la provincia de Buenos Aires en particular tiene 135 distritos, donde cada distrito tiene su propia particularidad. Y hay que atender esas particularidades para llevar mejor adelante la cuestión. Digo, hay niveles de hartazgo en la sociedad graves, que hay señales emergentes, por donde usted quiera mirar en este sentido, que hay que contener. Y las autoridades locales tienen la obligación de conducir responsablemente a su comunidad para que esto no se transforme en una anarquía. Sí. Y la realidad es que lo que intenta hacer, manejar con este nivel de detalle, en articulación entre la sociedad tandilense, las autoridades
de salud y las cuestiones que tienen que ver con el manejo de la pandemia y con el manejo de la cuestión social y económica, tienen que ver con esto, con seguir conduciendo un proceso para que no se produzca la anarquía que advertimos en cualquier lugar a medida que salimos a la calle. Digo, Sí. no hay que ser un observador muy perspicaz para darse cuenta que muchas de las cuestiones que están planteadas no se cumplen ni de cerca. Nosotros pretendemos que las cosas se manejen ordenadamente. Diputado, una cuestión. La verdad que acá lo decimos siempre. Efectivamente, si estamos en 6 meses y tenemos 10.000 muertos y la verdad que nunca se llega al pico y nunca empiezan a decrecer los casos y ahora se ha extendido, bueno, indudablemente hay cosas que no se han hecho bien. Pero digo, si uno compara nuestra realidad con países como Brasil o Estados Unidos que ejercieron políticas distintas, la nuestra la verdad que es una realidad, me parece a mí... Si usted recuerda, ¿no? ¿Cómo? Lo comparábamos con Suecia también. Lo comparábamos con Suecia, si también recuerda. No, pero a ver, está bien, pero está bien, pero digo, lo que pasa es que cuando yo lo escucho a usted, yo entiendo la verdad que hay un montón de cosas que tal vez se han hecho mal. Pero digo, el problema es que fíjese lo que pasa en distritos conducidos por la oposición. Están detonados. Digo, Jujuy está detonado, Mendoza está muy mal, ni hablar de la capital federal. Digo, me parece que no es que se equivocó el gobierno nacional y el resto acertaron. Me parece que esto es muy complicado y no tiene recetas mágicas nadie. Eso es lo único que le señalo, ¿no? A ver, está claro, digamos, yo no creo que nadie tenga, no creo que nadie tenga adentro de la galera la receta mágica. Estamos. De hecho, no existe, hasta que no aparezca la vacuna no existe. Coincidimos. Lo que creo es que, los resultados que hay hasta ahora no son demasiado buenos. Permítannos intentar manejar responsablemente la comunidad que nos ha elegido para hacerlo. Está bien. Usted habla de Tandil, está bien, sí. Estoy hablando de Tandil. Claro, está bien. Sí, coincido. Además, en cada lugar tiene su propia dinámica y su propia explicación. No se puede entender el caso de Jujuy si no hubieran existido las décadas de abandono de inversión pública que han existido en el orden de la salud. No se puede entender el caso de Jujuy si no existiera discúlpenme el término, pero el desastre que tenemos en el control de las fronteras. Ni tampoco lo que está pasando hoy en Salta. No se puede comprender igual, casos, diputado, el contexto. Sí. De todas esas cuestiones que usted señala, creo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Aquí no le corresponde... Supuesto, claro, vamos a hacer un listado de los años que se ha gobernado y asignémoslos a cada uno la responsabilidad que le corresponde. Sí. Diputado, entonces, ¿usted considera que los intendentes que no son del partido oficialista tienen diálogo o no tienen diálogo con el gobernador Kicillof? Y por otro lado, ¿hay cierto temor por parte de los jefes comunales de que haya algún tipo de, no sé cómo decirlo de una manera suave, pero represalia por tomar distintas decisiones con respecto a la decisión central que toma el gobierno bonaerense? A ver, si yo me tengo que atener por las declaraciones del jefe de gabinete de la provincia, me pareciera como que hay una amenaza velada para que va a haber una represalia. Si me tengo que manejar por los recursos discrecionalmente administrados, diría que no me asusta en absoluto porque no viene un peso de eso. Solamente viene lo que está regulado desde el punto de vista legal. Así que, pero en ese sentido, digo, yo creo que ningún administrador de recursos públicos puede arrogarse la facultad de manejarlo como si fuera su propia billetera. Digo, en definitiva se trata de recursos que ponemos la totalidad de los contribuyentes y no creo que nadie pretenda generar represalias a una ciudad de 140.000 habitantes porque estaría afectando a 140.000 habitantes, no solamente el intendente o algún funcionario en particular. Por lo tanto, digo, a veces por ahí hay una frase subida de tono, sacada de contexto. Es raro que no se arregló con un buen llamado de teléfono esto, la verdad. No era para tanto, parece. Claro, ¿no? Pero ayer hubo declaraciones de Bianco bastante... Sí. Bueno, no hubo declaraciones del intendente de Tandil ni de los funcionarios, justamente tratando de dar un prudencial momento para que esto decante y reflexionen respecto a lo que se está diciendo. Y perdón, y la verdad, acá tenemos una ventaja. Ninguno es médico, ni el diputado ni nosotros. Pero hay una cuestión lógica que dice Lunghi. Dice, ¿por qué pueden ir 80 personas a Carrefour, al supermercado, y no pueden ir 5 al gimnasio? Es cierto, la verdad. El tema me parece que uno cuando va al supermercado, diputado, va, compra y se va.
Digo, el tema es que en el gimnasio... Y no transpirás. Y exactamente, digo, pero es todo muy debatible, ¿no? Muy casuístico el tema. Salvo que no encuentres las ofertas, no transpirás. Sí, sí, claro. Tiene que ver con los protocolos de funcionamiento. Sí, digo, exactamente, sí. A ver, digo, la realidad es, yo puedo ir, en el caso de Tandil, yo puedo ir al restaurante y tener un almuerzo con mi familia. Sí. Con mi hermana que no vive conmigo, digamos, Sí. con mi hermana y su marido que no vive en mi casa. Puedo tener un almuerzo. Ahora, no podemos juntarnos en nuestra casa. Y es lógico eso, te diría. Porque en la casa a lo mejor vos te relajás, te abrazás más o te pones a... No, y estás, estás en un lugar claro, cerrado. Se supone que tiene lo una que se lógica puede... eso, pero bueno, es raro. Y en el restaurante también es un lugar cerrado. Sí. Digo, Bueno, es la lógica del funcionamiento por eso, de la sí. economía. Sí. A ver, digo, la realidad Sí. es que el funcionamiento de los gimnasios también tiene que ver Sí. con el funcionamiento de la economía y las consecuencias sociales que esto tiene. A ver, nosotros tenemos 250 gimnasios habilitados. ¿En Tandil? En Tandil, sí, en Tandil, 250 gimnasios habilitados. Lo que pasa es que uno habla de los gimnasios y se cree que es uno cada no sé cuántos miles de habitantes. La realidad es que cuando uno empieza a profundizar este tipo de cuestiones, es lo que yo le digo del nivel de detalle. Coincido, sí. Digamos, cuando uno está en una comunidad como la nuestra, digo, esta es una gestión municipal que conoce profundamente a su propia comunidad. Sí. Que tiene un claro registro de cómo funciona, de qué manera, de cómo se mueve la gente, de dónde circula, hacia qué lugar, cómo viene, de qué trabaja, cómo funciona la economía. Digamos, hay una profundidad de detalle que es imposible tenerla en un escritorio en La Plata o en un escritorio en Buenos Aires. Totalmente. Sí. Y digo, nadie que ha sido el responsable directo de la generación de un polo de salud de las características de Tandil, que fue uno de los primeros municipios que se adelantó inclusive a tomar medidas restrictivas, aun cuando no se habían adoptado a nivel nacional y provincial, que ha generado las condiciones de salubridad de su población, que se ha transformado en un ejemplo de toda la región y de la provincia, le diría, que mantiene la cantidad de hospitales municipales que mantenemos, que aporta el porcentaje que aporta de su presupuesto destinado a la salud pública, que lo ha transformado en una verdadera herramienta de igualación de oportunidades de la sociedad tandilense, que va a ser un irresponsable de jugar con la pandemia para plantear una cuestión de separatista o política barata. Digo, es un disparate pensarlo en esos términos, es desconocer la trayectoria, es desconocer una gestión y es desconocer el reconocimiento de una comunidad que le ha dado 5 mandatos consecutivos, ganando cada uno de ellos por mayor diferencia de votos. Diputado, lo dejamos que responda a los 25 mensajes que ha recibido. Lo liberamos. Estaba llamando el Carly Bianco, que es el jefe de gabinete. Sí, ahí está, bueno, sí. un saludo, gracias por su tiempo con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Chau, hasta luego, diputado Carlos Fernández. Bueno, también es atendible. Yo creo que sobre por qué algunas actividades están autorizadas y otras no, bueno, porque por algún lugar tenés que dibujar la línea. Claro. Y esa es la razón. Obviamente, tenés un gimnasio, estás hace 6 meses que no lo podés abrir, las clases digitales no se pueden equiparar con el afluente de socios que va a tu gimnasio. Por eso muchos lo que empezaron a hacer es vender los suplementos, los elementos para poder subsistir un par de meses. Y lo que pasa es que me parece que desde el lado del gobierno, de la provincia, hay miedos racionales. Porque vos decís, como dice Fernández, yo tengo la cantidad de camas suficientes, a mí esto no se me va a detonar. Pero si vos liberalizás Tandil, ¿qué pasa con 10 ciudades más? Y sucede lo mismo. Y vos tenés un estallido de casos, el responsable es Kicillof y el ministro de Salud. Me parece que ese es el tema, ¿no? Claro, pero bueno, esta situación es como todos conocemos, son 135 municipios, son todos tan diferentes y siempre en la provincia de Buenos Aires. Para todas las cuestiones, tiene que ver Carmen de cuesta Patagones, muchísimo unificar criterios. Carmen de Patagones con Florencio Varela, por ejemplo, ¿no? No, totalmente. Y lo mismo explicaba recién el diputado, el sistema de salud que puede ofrecer una ciudad como Tandil no es lo mismo que puede ofrecer algún otro lugar. Merlo, Moreno. Sí, bueno, claro, no quería decir ninguno porque tampoco no conozco cuán robusto es el sistema de salud. Están detonados
ganados en cantidad de habitantes en el conurbano. Claro, pero bueno, hospitales tienen un montón y también tienen muy buenos profesionales. Sí, sí. Pero, por ejemplo, hoy contaban en Mar del Plata, también ya tenés a esta altura del año muchas camas en terapia intensiva Claro. ocupadas por otras enfermedades. Entonces, ahí también, bueno, te equipaste, te preparaste, pero ya tenés el invierno encima. Más todo el resto de las cuestiones que supone para la salud de las personas estar encerradas hace 6 meses, Tal cual. que también te baja las defensas. Bueno, pero quién sabe, sin lugar a dudas, de toda esta situación, y quien ha brindado hoy un panorama en primera persona realmente para prestarle atención es la doctora Adriana Fernández del Hospital Posadas, directora del Hospital Posadas, que contaba en primera persona en el Ministerio de Salud, después que se brindaron las estadísticas, cuál es la situación, y esto le pedía a la población. El Hospital Nacional Posadas es un hospital de alta complejidad que está ubicado en la zona oeste del área metropolitana de Buenos Aires. Es un hospital que tiene una gran afluencia de pacientes y está acostumbrado a satisfacer esta alta demanda de la población. Y el servicio de emergencias está acostumbrado a trabajar a guardia llena. Desde el mes de febrero de este año, en el contexto de la pandemia por COVID-19, debimos reinventarnos. Todo el hospital puso en marcha acciones a fin de poder cumplir adecuadamente con lo que se sabía que llegaría. Principalmente se aumentaron las camas de terapia intensiva, que prácticamente se duplicaron, y nos entrenamos para atender este tipo de patología. A la fecha, en el hospital se valoraron más de 16.000 pacientes y se confirmaron más de 7.200 casos positivos. El servicio de emergencias también cambió. Prácticamente con el mismo grupo humano armamos un doble servicio. Por un lado, una guardia para pacientes no COVID, cuyas enfermedades crónicas, necesidad de consulta e internación no disminuyó. Es más, en algunos casos, por miedo al contagio, consultaron en forma diferida y esta demora quizás generó que los cuadros de presentación sean más graves. Con gran orgullo puedo decir que el hospital está atendiendo, internando, operando, dializando y cubriendo todas las necesidades de su población habitual. Este sector destinado en la guardia para pacientes COVID tiene 20 camas de internación general y 8 camas de cuidados críticos. Prácticamente es un hospital adentro del hospital. Estas camas fueron pensadas como refuerzo, por si se ocupaban todas las camas del piso de clínica médica o se ocupaban todas las camas de terapia intensiva. Pero hoy en día, y desde hace varias semanas, estas camas no están vacías, ya no son de refuerzo, se están usando. Se están usando porque el servicio de clínica médica está lleno, tiene a su cargo más de 200 pacientes internados. Se están usando porque el servicio de terapia intensiva tiene una ocupación del 100%. Se están usando porque ya internamos pacientes adultos con necesidad de asistencia ventilatoria mecánica en la terapia intensiva pediátrica. Se están usando porque se agotaron otros recursos. Necesitamos que entiendan que el sistema está cerca de su límite a nivel infraestructura, pero también, y más importante aún, a nivel humano. Y ese es el punto, no solamente la cuestión de las camas, el equipamiento y los respiradores, sino lo que decía recién la doctora, ¿no? Casi quebrándose, a nivel humano están al límite. ¿Y eso cómo lo resolves? Ya para eso no tenés tiempo. Y te digo que se ha hecho mucho esfuerzo, primero en reclutar voluntarios. De pronto cualquier tipo de estudiante que estuviese en los primeros años de la Universidad de Medicina o de Enfermería que quisiera de manera voluntaria ponerse al servicio de lo que era esta pandemia. Pero llega un momento que ¿cómo haces para recuperarte, para volver a tu casa, para tener ánimos para seguir adelante con tu familia? familia? La historia de un chico estudiante de medicina o recién recibido en Rosario, que las prácticas fueron estas. Lo metieron en un hospital y se tuvo que quedar 48 horas. Salió, pobre chico, son experiencias como muy complicadas. Ahora ya viene la nota, pero digo, ¿por qué vos, Meli, me parece bien, sos una muy impulsora de decir, che, hay que salir, hay que activarse, porque el tema social, el encierro mata, pero vos ves estas cosas y quedás como conmovidas, Sí. Fleiderman. Sí, no, Sí. por supuesto. Y también, digo, hoy por hoy decir hay que salir, hay que reactivar la economía, sos una anticuarentena. No, a mí me parece que no, y me parece que todos los que juzgan y los que critican si las cosas se hicieron bien o si se hicieron mal o si estuvieron a destiempo o no, en realidad lo hacemos todos con el diario del lunes. Claro, Esta pandemia exactamente. nos tomó todos por sorpresa y también
nos tiene que ayudar verdaderamente de una manera profunda a revisar la crisis de todas las instituciones, ¿no? Desde la escuela como institución, a ver qué escuela vamos a necesitar para un futuro, hasta cómo estamos y cómo hemos cuidado hasta aquí a nuestros investigadores e investigadoras, que evidentemente ellos venían anticipando que esta situación iba a venir. Mira, hay una cuestión tremenda, hay un paro policial ayer en la provincia de Buenos Aires, alguien planteaba, y mirá si para el personal de salud. Te dice, paro porque quiero aumento ahora. Hoy la policía está haciendo Exactamente, ¿sí? por eso digo, mirá si para el personal de salud. Sí, sí. Está la diputada Latorre en la provincia de Mendoza esperándonos para poder conversar sobre este y otros temas. ¿Cómo le va, diputada? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, diputada Jimena Torres? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias por esperarnos ahí del otro lado. Estábamos repasando recién, una serie de variables que me imagino que ya para los que tienen que gestionar esta crisis sanitaria, cada vez estamos llegando a una situación más estrecha, y cuando digo estrecho digo angosto, y angosto viene de angustia a su vez, y es lo que más angustia genera, porque no alcanza el dinero, no alcanza ya el ánimo del personal de salud para todo lo que les ha tocado vivir y todo lo que han dado hasta este momento. Cada vez más contagios. Hay recuperados, es cierto, también hay que decirlo, cada vez más fallecidos, y parece que el pico no llega, parece que lo peor no viene, y no sabemos hasta cuándo. ¿Cuál es su posición? Bueno, comparto con vos de que la sensación y el sentimiento de angustia es generalizado en la población y sobre todo en quienes están en la primera línea en esta batalla contra la pandemia, que son los prestadores de la salud, ¿cierto? Escuchaba también las entrevistas que habían tenido anteriormente y en cierto modo también comparto con varios de los conceptos de mi compañero de banca. Fernández. Pero, claro, Carlos Fernández. Y puntualmente en esto que decías, en la provincia de Mendoza, te cuento en mi provincia, de los 10.000 contagiados que tenemos a esta fecha, 4.000 tenemos también, y esto también es bueno decirlo, porque si no en esta situación de angustia y de incertidumbre generalizada que vivimos todos los argentinos y las argentinas, parece que solamente vemos la parte negativa, que si bien es cierto y es crítica, también tenemos que decir que, por ejemplo, en mi provincia hay alrededor de 4.500 recuperados de COVID. Entonces, y que se están comprando más insumos, de que esta semana se adquirieron alrededor de 500 cascos de oxígeno para reforzar no tan solo la salud pública, sino también a los prestadores privados, que ahí han llegado 18 palets con equipamiento también, insumos médicos de protección, para justamente reforzar el sistema de salud, que como decís vos, estamos en un punto crítico, pero haciendo todo lo que hay que hacer para poder salir adelante, y como te decía, que comparto parte de lo que se ha hablado, también en este delgado equilibrio, en esta delgada línea entre salud y economía, que se ha planteado durante mucho tiempo como una rivalidad o como una cuestión de prioridades, pero entendiendo de que en realidad después de 5 meses de cuarentena o de aislamiento, la economía de nuestro país, que ya venía muy golpeada y con patologías no de 4 años, sino de alrededor de por lo menos 10 años, necesitamos encontrar un sendero de salida conjunta. Entonces, en ese sentido, la provincia de Mendoza, que lo escuchaba también decir que estaba explotada. Bueno, no comparto que esté explotada. La provincia de Mendoza tiene una ocupación de las camas de UTI de alrededor en promedio, el 85%, y esto lo digo porque el 90% es en el área metropolitana de Gran Mendoza, pero en el resto de la provincia es del 80%. Pero, sin perjuicio de eso, estamos en una leve, no puedo adelantarme, pero sí estamos en un leve descenso de la curva de contagios, porque la semana pasada fue alta, pero en lo que va de esta semana ha ido descendiendo. Y tenemos que tener en cuenta, a comparación de otras localidades, de otras provincias, que la provincia de Mendoza desde mayo fue una de las primeras que empezó a reabrir su economía, a flexibilizar las medidas para reabrir su economía. Entonces, a diferencia de otras, podemos llegar a tener cifras parecidas, pero con la diferencia de que hemos tenido una economía
con ciertas flexibilizaciones y aperturas que nos han permitido que nuestros distintos prestadores de las distintas actividades económicas pudieran ir recuperando paulatinamente y con todas las medidas de seguridad la actividad. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Buenas tardes. Le consultaba al diputado de su mismo espacio, Carlos Fernández, respecto a cómo es la relación entre el gobierno bonaerense y los intendentes de otro partido político. ¿Cómo esto lo voy a nacionalizar teniendo en cuenta de cómo evalúa usted cómo es la relación del gobernador Suárez con el gobierno nacional? ¿Consideran que hay algún tipo de discriminación respecto a los gobernadores que no son del mismo partido político? Bueno, esto lo hemos manifestado en reiteradas oportunidades desde la UCR, tanto el presidente del partido a nivel nacional, Alfredo Cornejo, que es mendocino, como los distintos diputados de mi provincia y de otras provincias también. Y reafirmo que si bien Rodolfo Suárez es un gobernador que siempre ha estado dispuesto y predispuesto al diálogo y a encontrar este camino de salida conjunta de una situación tan crítica en la que nos encontramos todos los argentinos y las argentinas, en particular los mendocinos, hemos recibido, esto no es una cuestión de prejuzgamiento ni de una sensación, es una cuestión de hechos, de ser objetivos en el análisis, y objetivamente los mendocinos hemos sido castigados con las decisiones discrecionales del gobierno nacional. Sin ir más lejos, en la asistencia financiera a las provincias, y hemos reiterado el planteo y hemos reiterado las preguntas, inclusive cuando tuvimos la visita informativa del jefe de gabinete de ministros, y les pedimos que por favor discriminaran lo que era asistencia a las provincias de lo que era asistencia a las personas, a cada uno de los ciudadanos, y efectivamente no fue concreto ni conciso en su respuesta. Otra vez volvió a mezclar la asistencia, como por ejemplo la de ATP o la asistencia de los IFE, con la asistencia a las provincias, donde la provincia de Mendoza se ha visto seriamente perjudicada con la discrecionalidad. Evidentemente, hay una discrecionalidad que no voy a decir que nos perjudica intencionalmente, pero por lo menos no nos favorece o no nos favorece de la misma forma a los mendocinos como a otros ciudadanos de otras provincias, Diputada, en las que coincidentemente sí, son afines sus gobernantes a los del gobierno nacional. Diputada, una consulta, porque obviamente nunca el contagiado es culpable, ¿no? Pero la verdad que es llamativo lo que pasa en Mendoza, porque están infectados con coronavirus la ministra de Cultura y Turismo, el subsecretario de Comunicación, 4 trabajadores de las direcciones dependientes de Pablo Sarale, que es el subsecretario de Comunicación, y la directora de Copar, que digo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Se sabe por qué tantos funcionarios que lo tienen, por lo menos por ahora, aislado al gobernador, porque estuvo en contacto estrecho con esta gente? ¿Se sabe qué pasó para que haya tantos con COVID o no se sabe todavía? Bueno, yo creo que esta expresión de tantos con COVID es como usted decía, evidentemente y efectivamente no podemos culpar a quien se haya contagiado. No, claro. Todos somos responsables de tomar las medidas de prevención, pero también todos somos responsables de seguir trabajando, y quienes usted ha nombrado específicamente son quienes han estado desde el día 1 a cargo de las tareas que no tenían descanso, que no podían hacerse en muchos casos desde los hogares o desde las oficinas, sino que estaban en esa primer línea de trabajo, de batalla, como se ha dicho muchas veces. Por ejemplo, el caso de la ministra Mariana Jury, que fue la que organizó todos los procedimientos y los protocolos y las repatriaciones de quienes estaban en otras provincias o en otros países, con los confinamientos, podríamos decirlo así, o la asistencia para quienes regresaban a nuestra provincia y debían hospedarse, hacer cuarentena en hoteles. Entonces, ese trabajo incansable de quienes estuvieron día a día sin descanso, trabajando desde el gobierno provincial, quizá los haya expuesto más, y por eso podemos contar más
contagiados dentro del gabinete. Principalmente y puntualmente en el caso del gobernador de la provincia, en el día de ayer se hizo el hisopado, el examen, y dio negativo, así que si bien estaba aislado en su domicilio, ya a partir de mañana puede volver a sus actividades después de que se hicieron todas las tareas de seguridad sanitaria y de desinfección en los espacios donde habían habido contagiados, y podrá volver a sus actividades en la Casa de Gobierno. Diputada. Pero como decíamos, en este punto, en Mendoza, la comunicación apela a un aislamiento voluntario con responsabilidades, extremando las responsabilidades en el cuidado. Sí, diputada, quiero volver a algo que dijo al principio cuando se refirió a algo que opinaba alguno de mis compañeros respecto de si la provincia está explotada o no está explotada en términos de resistencia sanitaria, ¿no? De camas. Y usted habló como con cierto alivio que en la provincia de Mendoza había un 85% de ocupación. ¿Y hasta cuándo se considera entonces que está explotada la provincia? Porque a mí si me dijesen que en mi distrito el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva es del 85%, ya para mí estaríamos hablando de un estrés del sistema sanitario. Por eso no sé, más allá de las valoraciones personales, ¿por qué no se considera que esto no es preocupante? Perdón, Meli, porque el que utilizó la palabra detonado fui yo, que coincido que es una palabra fuerte. Sí. El tema es que yo hablé esta mañana con una colega de un diario de Mendoza que me explicó, dice, mire, dice, el tema es básicamente el Gran Mendoza. Vos tenés municipios como San Martín, Las Heras, Godoy Cruz, donde ahí hay mucho caso. Ella fue la que me dijo, la verdad que el tema es problemático. Ella me habló de una cifra del 87%. Efectivamente, si uno toma el resto de la provincia, a lo mejor están más calmos, y no sé lo que pasa en Mendoza capital. Yo hablé de una situación detonada, que reitero, es un adjetivo fuerte, pero hablaba del Gran Mendoza, que a lo mejor no es el resto de la provincia. Ajá. Pero es un número fuerte igual, ¿no? Claro, sí, claro. Sin ánimos digamos, de debatir sobre cuál la es palabra el detonar, que aparte, un porcentaje. No, sí. y que aparte ninguno de los cuatro trabajamos en el sistema de salud, ni privado ni público, ni sabemos lo que es todos los días ponerse ese mameluco que genera un montón de complicaciones y volver en esas condiciones a trabajar. Pero digo, ¿por qué la pregunta en realidad? La voy a poner en contexto. Porque hace un tiempo hablaba un médico de estos que habitualmente es invitado a la televisión y da su opinión. Tampoco es del círculo de asesores del presidente, pero es un médico que bueno, lleva algunos años opinando en televisión y dice, la verdad que si en un distrito el sistema de ocupación llega al 75 o al 80%, es estrés al sistema sanitario, porque no hay mucho margen. Y sabemos que las camas de por COVID se ocupan durante muchos días además. Es difícil el recambio de los pacientes. Por eso, a eso iba mi pregunta. Sí. Bueno, es bueno aclarar en principio de que no es una apreciación tuya lo de mi alivio, no es un alivio, al contrario, estamos todos preocupados y ocupados por la situación, y expreso la información de que estamos en una situación de crisis sanitaria. La situación sanitaria de la provincia de Mendoza es crítica por estos números que vos justamente decías y que yo antes también se los informaba. Tal cual decía tu compañero también, no es la misma la situación en el Gran Mendoza, claro, en el área metropolitana de Gran Mendoza, que en el resto de los departamentos. Yo, por ejemplo, claro, soy sanrafaelina, estoy en mi casa en el sur de Mendoza, en el departamento de San Rafael, y la situación de la UTI de mi departamento y de todo el sur mendocino y la cantidad de contagios es muy distinta a la del norte, a la del área metropolitana, también por la densidad poblacional del área metropolitana con el resto de la provincia. Pero obviamente comparto de que no estamos en una situación, no estamos como hace 3 meses o como hace 4 meses, se han incrementado el número de contagios, por eso también se han tomado algunas medidas, el gobernador de la provincia ha tomado algunas medidas en este sendero de flexibilizaciones que íbamos llevando a cabo y en el que íbamos avanzando. Algunas restricciones hubieron, pero tratando de preservar aquellas que tienen como fin ir abriendo paulatinamente o sosteniendo la apertura de las actividades económicas que no resisten más cuarentena o parálisis. Entonces ese ha sido el criterio, y con esos parámetros
continuar con este mensaje que Sí. apela a el aislamiento voluntario y sobre todo a la responsabilidad personal para que sean aquellas actividades productivas que sostienen la economía tanto de la provincia como a nivel nacional de toda la Argentina, las que tengan la prioridad para poder seguir funcionando. Sí. Diputada, por último, ya para despedirla, ya que mencionó que es de la zona de San Rafael y... La tierra de Ernesto Sanz. Claro. Claro. No, pero yo iba A ver, ¿a qué ibas la vos? tierra del vino y no, mentira. Iba a que es un destino estrictamente Sí, turístico y me imagino que se ha visto muy golpeado y es una actividad que sabemos necesita de una pronta recuperación. Bueno, una pequeña reflexión sobre ¿cómo creen ustedes del bloque UCR en una provincia como Mendoza que ha tomado el sector turístico lo que ha pasado la semana pasada en el recinto? Bueno, en el mismo tono jocoso te digo que del departamento de San Rafael, en lugar de Ernesto Sanz, es la tierra de una intendencia de más de 16 años de el justicialismo, así que este departamento en materia de turismo específicamente ha sufrido las decisiones de una intendencia peronista que en el marco de la apertura paulatina del turismo interno eligió preservar o reservar el turismo en el departamento de San Rafael para que no se adhiriera a estas medidas. Expresamente pidió la exclusión del departamento de San Rafael del turismo interno, creyendo que así podía conservar el invicto en casos que obviamente por una cuestión sanitaria global y en particular de nuestro país y de nuestra provincia era imposible. Entonces, al día de hoy, los prestadores turísticos de mi departamento en particular tienen una situación mucho más grave de la que ya es grave para el resto de los prestadores de la provincia y del país. Y en cuanto a lo que me preguntabas de la situación de emergencia, bueno, nuestros prestadores turísticos creo que están sufriendo una incertidumbre y esta ansiedad de la que hablábamos, incrementada porque es una actividad que no tiene certeza respecto al retorno a su producción y menos aún respecto al alcanzar o recuperar un punto de equilibrio. Entonces, ven día a día cerrarse sus puertas, sus actividades, caerse los puestos de trabajo y sufren la falta de una asistencia concreta del Estado Nacional que en esto, bueno, podríamos hablar largo y tendido por la sanción que tuvo en la sesión en la que no participamos desde Juntos por el Cambio porque no existía protocolo de actuación remota vigente, en la que se sancionó un plan de promoción y auxilio para un sector que indiscutiblemente, como ustedes también reconocieron, está en emergencia, está en crisis y está en emergencia. Entonces, una emergencia hay que asistirla con una ley de emergencia, como las 9 emergencias que el Poder Ejecutivo envió al Congreso en diciembre del año pasado. Hoy quienes están en emergencia son los prestadores turísticos y los que necesitaban y necesitan asistencia tanto en materia tributaria como financiera y fiscal son los prestadores del sector turístico. Esperemos que eso se entienda tanto en el Poder Ejecutivo como en nuestros colegas del Congreso. Bien, diputada Latorre, muchísimas gracias por su tiempo y por haber charlado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Muy buenas tardes, hasta luego. Bueno, hemos conversado de todo, no se pueden quejar, fuimos a Mendoza, qué lindo Mendoza, qué envidia ahí, imaginar lo que Sí, debe me ser gusta. San Linda Rafael, provincia. ¿no? Ay, qué linda provincia. Pero a mí dame siempre el a mí dame agua. Ah, no, a mí la dame montaña. agua, dame agua, es ¿viste? bastante Voy a Mendoza, seca. voy a Córdoba, me gusta, crucé la cordillera en invierno, pero dame agua. O ¿Cruzaste Río la Mare, cordillera? En invierno maravilloso. ¿Pero qué, a Plebiscito- mula? ¿Cómo la cruzaste? No, Pensé que era nuestro pibe. Trabajo Pensaba- periodístico, Pato San plebiscito Martín. para determinar qué pasaba con Pinochet en Chile. Ah, qué lindo Ah, trabajo. Impecable, la qué verdad. Qué bueno. Un plebiscito en Chile. Primera vez que votaban en Chile después de la trágica dictadura pinochetista, el derrocamiento de Allende. Sería 88 más o menos. Y bueno, No había nacido. bah,
Y el avión llegaba hasta Mendoza, no me vivía en Santiago, y cruzamos en invierno, te digo, una experiencia maravillosa, ¿eh? Con nieve y con hielo, cruzar la cordillera, muy lindo. Bueno, como quiero que me chusmes más de eso, hacemos una pausa. Dale. Cortita. Ahora Ya con la venimos. historia del Para seguir Paco. adelante. Bueno, y entonces... La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Comenzamos en el garage de la casa de mis padres, sabiendo que nuestra vida iba a ser la fábrica. El empresario pyme tiene una capacidad de adaptarse a las circunstancias. Sé también de llegar a cero, de fundirme y salir adelante gracias a la familia y a los proveedores. Tenemos que empezar a creer en nosotros, que nosotros podemos hacer las cosas bien y mejor que muchos. El programa de asistencia al trabajo y la producción seguirá acompañando a empresas y trabajadores en todo el país. Conoce los beneficios a los que podés acceder ingresando en www.afip.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Señores, la actualidad legislativa, las principales noticias del día están en Diputados TV, el resumen. División por las sesiones virtuales. Juntos por el Cambio buscaría impugnar la sesión. Somos esenciales, pero también hemos seguido trabajando de esta manera y siempre lo he remarcado. Si nosotros vemos la presencia y la cantidad de diputados y diputadas conectadas de manera remota, han sido superiores a otros años en anteriores, digamos, la participación. Y lo mismo en comisiones. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Al virus lo frenamos entre todos. 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 Los jefes de bloque empezaron a dialogar. La oposición dice: nosotros no apoyamos esta situación. Pareciera que la idea es o sesionamos de la manera que yo quiero o no sesionamos. Y esto, la verdad es que no puede ser así. El Parlamento debe seguir abierto, debe seguir funcionando. Nuestra responsabilidad es darle leyes a la Argentina, hacer seguir funcionando el Congreso y, desgraciadamente, la incomprensión de un sector no va a detener el funcionamiento de la democracia argentina. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Proyectar. Ampliar. Reformar. Disfrutar. Habitar. Reactivar. Nuevas líneas de crédito Procrear para generar vivienda y trabajo. Conoce más detalles y cómo inscribirte en argentina.gov.ar/procrear. Argentina Unida, Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote.
periodismo en el Congreso con mucha información y hoy es un día a donde tal vez se pueda avanzar en algún acuerdo porque Sergio Massa convocó a los distintos jefes de bloque para una reunión de labor parlamentaria para ver si efectivamente se puede avanzar en algún acuerdo que permita seguir la actividad de sesiones en el Congreso de la Nación. ¿Qué pronóstico tienen, muchachos? A ver, yo recién le preguntaba a Verónica Benaim porque a lo mejor tenía ella algún dato particular de lo que pasa a nivel parlamentario. A nivel político, global, bueno, obviamente que hay gente con mucha vocación de diálogo, desde Sergio Massa, Cristian Ritondo, Máximo Kirchner, Maximiliano Ferraro, te nombro un montón de gente, Sebastián García de Luca, pero, eso no alcanzó para hacer una sesión medianamente ordenada la semana pasada. Y ayer hubo una reunión por Zoom de toda la conducción de Cambiemos, donde Mauricio Macri, llegado hace una semana, dijo: a los dialoguistas se los lleva puestos Cristina Kirchner. Dijo eso en la reunión. Y hubo un cruce muy fuerte entre un hombre como Martín Lustó, que estuvo reunido con Alberto Fernández en Olivos, y Patricia Bullrich. O sea que, digo, la impronta que le dan, ¿viste? No es la mejor. Hubo un documento que el gobierno no compartió, donde te plantean un país a 20 años. Esas cosas se hacen, a nivel parlamentario, ¿se acuerdan? ¿No? A nivel de declaración política. Bueno, el gobierno ya lo puso en duda. Pero digo, el tema que vos ves concretamente es que llegó Macri. Macri es un hombre que dice, mirá, la política es la confrontación. Llegaron antes con una política de mucho choque. Hoy lo que expresa Patricia Bullrich. Y a lo mejor, perdóname, hasta electoralmente, digo, eso te sirve para consolidar tu tropa propia del 37, 38%, muy antiperonista, que quieren ese discurso. Y por ahora es ese. Después cuando querrás ganar, a lo mejor te ablandas un poquito. Así que va a ser complejo. A lo mejor aparece alguna luz en el camino, pero tengo dudas. Es que yo creo que... A ver, desde la marcha del 17 en adelante, de agosto, claro. del 17 de agosto, claro, no es la marcha peronista, la del 17 de agosto, claro. Si no sería la de octubre, sí. Creo que ahí se empezaron a esgrimir o esbozar que dentro del propio Juntos por el Cambio, digo bien, hay una grieta a donde no se termina de ungir un nuevo líder político que se consolide como tal, porque vos tenés los que se aparecieron con los flota en la protesta. Claro. Muy bien, me acuerdo. Era Hernán Lombardi con Luis Brandoni. Y con Patricia Bullrich. También dentro de la delimitación del flota. Y después tenés todos los que vos mencionás. Claro. Ahora, de lo mismo que se le achaca a Mauricio Macri, esta visión que él tiene sobre la política no hay que negociar, hay que ir a la confrontación, es lo mismo que se le está cuestionando a Cristina Fernández, claro. Desde el Senado, que de alguna manera también lo está queriendo, dicen, desde la oposición, mojar con esa postura, con esa manera de hacer política, que es sin consensuar, es avanzar. De hecho, el pedido, que si bien se va a tratar hoy en la reunión de labor parlamentaria que está haciendo Juntos por el Cambio, en este amparo que presentó finalmente ayer en la justicia, lo que ellos están pidiendo ya no solo va por la Cámara de Diputados, están pidiendo que las dos cámaras estén, digamos, con sesiones presenciales con los temas más complicados. Involucran tanto al Senado como a la Cámara de Diputados por estas prácticas que vos estás mencionando que se notan o se denuncian desde la oposición que ejerce la presidenta de la Cámara Alta. La realidad es que estaba buscando un tuit que no estoy encontrando de Mario Negri porque me parece que es una definición perfecta de lo que puede suceder hoy. Están hablando de que si el Congreso tiene que ir por dos caminos diferentes, hablar de dos protocolos y dos sesiones diferentes, van a ir a esa. Sí. ¿No? Es la versión de Pablo. Claro, hay un fuerte pedido para eso y Negri hoy lo ratificó. En el medio de una cuestión política, porque este era un gobierno que estaba como empantanado durante la pandemia, donde la verdad que había pocas cuestiones, pero ¿qué pasaron los últimos 10 días? Mirá, hubo un acuerdo para el gobierno muy beneficioso en materia de negociación de la deuda. Hubo un decreto que a Lilita no se enteró. Lilita Carrión no se enteró. Exactamente. Hubo un decreto declarando servicio público Internet que generó mucho malestar en medios aliados de la oposición. Y apareció el impuesto a la riqueza, que también en 12.000 afectados genera problemas. Si esas tres cosas se resuelven, para el gobierno son un alivio. Si son un alivio, son un problema para la oposición. Que si al gobierno le va bien, me tengo que endurecer. Porque ¿sabés qué pasa? Dentro de 10 meses, 11 meses estamos votando.
Así que si el gobierno en algo acertó, digo, bueno, del otro lado me pongo duro, porque si no yo retrocedo. Me parece que estas 3 cuestiones también son parte de lo que se está discutiendo. Y lo que se resuelve o lo que se sintetiza en el título Reforma Judicial, en realidad tiene que ver con una situación donde Juntos por el Cambio no quiere avanzar en algunas cuestiones que tal vez se ve venir y que tienen que ver con el funcionamiento de la Corte Suprema, con la posible ampliación de magistrados, lo que tiene que ver con la expulsión del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, y por otro lado también, bueno, las causas que vinculan, obviamente están empezando a defender a sus intereses, las causas que empiezan a vincular a Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, y sus funcionarios, ¿no? Es un poco también... Que es un mes complicadísimo para, básicamente, Gustavo Arribas y para Silvia Magdalani. De acá hasta el 8 de octubre, el 8 de octubre declara Gustavo Arribas, el jefe de la inteligencia de Macri. Así que es un mes tenso también en ese sentido. Sí. Y en el medio otros temas candentes como el impuesto, que no es un impuesto, el solidario, el aporte solidario, que también es un tema candente y de interés. Y bueno, ver si efectivamente pueden ponerse de acuerdo en este doble protocolo o si se va a avanzar a una sesión mixta con presencialidad para aquellos que puedan cumplir con eso, y lo que vienen mencionando algunos, deslizando, les diría, algunos diputados. Bueno, nosotros decimos, queremos ir y nos quedamos, no es que vamos y venimos. Ese también seguramente la correntina de Goya, ¿no? La radical ayer. Qué bueno, que es un poco lo que venía también deslizando a Cabero con mucho acierto, ¿no? Sentido común, básicamente. Bueno, pero lo que pasa es que vos no percibís, ¿acaso, Benaín, que el sentido común que es tuyo no es el de los políticos? Está faltando. Sí, bueno, cada uno tiene el propio. Bueno, vamos a la provincia de Río Negro. Bueno, hoy temprano en el Ministerio de Salud, Carla Bisotti explicó concretamente qué es lo que se va a hacer en materia de salud en la provincia de Río Negro. Lo anunciaba de esta manera. Río Negro tiene una notificación de ocupación global en la provincia de 81%, con tensión importante en el sistema de salud en el departamento de Roca. En el día de hoy está viajando un equipo de salud multidisciplinario para poder dar apoyo con recurso humano y también apoyo técnico y epidemiológico. Bueno, hablando de frío, nos vamos a la provincia de Río Negro. Allí está la diputada Landricini ya escuchándonos para poder contarnos cómo se va a avanzar con esto que comentaba temprano la secretaria Bisotti. ¿Cómo le va, diputada? Gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, esperemos que esto resulte en beneficio tanto de la población de la provincia, sobre todo la más afectada, que es la del departamento General Roca, lo que se conoce como el Alto Valle del Río Negro, y también el personal de salud, tanto médicos como enfermeras, enfermeros, trabajadores ambulancieros, de servicios de apoyo, porque no solo hay un colapso en términos de la ocupación de camas de terapia intensiva, de recursos de respirador para la reacción de respiración mecánica, sino que también hay agotamiento y falta de personal por contagios, por justamente estrés psicológico y por falta en algunas especialidades cuando llegamos a este pico de enfermos y de enfermos graves que tensiona todo el sistema, y en particular las localidades de General Roca, Cipolletti, Villa Regina, Allen, que son las ciudades que tienen hospitales más cabecera dentro del Alto Valle de Río Negro. Claro. Sí, diputada, un tema, porque usted mencionó Roca, y acuérdense que hablamos en su momento con un diputado de Roca, que él decía que en la ciudad había 13 camas de terapia intensiva, que bueno, parecen pocas, pero a lo mejor tiene que ver con el tamaño de Roca, que debe ser una ciudad de 100.000 habitantes aproximadamente. Digo, ¿cómo está el tema? ¿Por qué está saturada esa circunstancia? ¿O cómo están esas ciudades en materia de disponibilidad de camas, por favor, diputada? Mire, en el caso de General Roca y Cipolletti, no solo atienden los 100.000 habitantes aproximadamente que tiene cada una,
sino que reciben la población de toda un área de influencia por ser los dos hospitales del Alto Valle de mayor complejidad. Claro. En el caso de General Roca, recibe lo de las localidades vecinas del Valle, Cervantes, Ingeniero Huergo, Mainqué, Godoy, parcialmente casos de Allen, sino que también recibe de la zona sur de la provincia, que es la zona que tiene menor complejidad sanitaria y está más distante, y entonces los enfermos graves tienen que ser trasladados a General Roca o a San Carlos de Bariloche. Y Cipolletti recibe parcialmente también de Allen, de Fernández Oro, que está a 7 kilómetros, de Cinco Saltos, que está a 15, y en algunos casos de otras localidades menores del Alto Valle Oeste, como Campo Grande, Contralmirante Cordero, Sargento Vidal, incluso a veces hasta la ciudad de Catriel, donde también llevan enfermos en algunos casos. O sea que es una zona de mucho tránsito de población que entra y sale de las localidades, tanto para trabajar como para abastecerse de bienes y servicios, y también lo sanitario tiene mucha circulación de enfermos, de médicos, de enfermeros de una localidad a otra. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Buenas tardes. Justo mientras la escuchaba y bueno, teniendo en cuenta que la cuestión sanitaria viene siendo un gran problema en todas las provincias, al menos en las que nos comunicamos, y también lo vemos en la capital federal, estaba recibiendo una presentación de un proyecto de resolución que pidió un diputado de un interbloque y que tiene que ver con pedirle al gobierno nacional que se reglamente una de las primeras leyes que se sancionó en el Congreso bajo esta modalidad virtual, que se conoce como la Ley Silvio, y que tenía que ver con darle asistencia, pero no solo una declaración con el personal de la salud, pero sino también darle una asistencia para los cuidados y algún incentivo económico. ¿Por qué cree que esta ley tan importante que sacó el Congreso de la Nación no fue reglamentada todavía a nivel nacional por el presidente? Es una ley es un proyecto que promovió el diputado conocido como Balibuca. Sí. Tuvo un gran apoyo, se trató en la Cámara. Seguramente tiene que ser reglamentada no por el presidente en lo personal, sino por el ministro de Salud, junto con el Ministerio de Economía, porque esto implicaba algún refuerzo económico, claro, y jefatura de gabinete. Yo honestamente me enteré ayer a la tarde que no estaba reglamentada. Espero que eso se resuelva rápidamente, que se puede resolver a través de una propia comunicación de los legisladores con los ministros y a través de la presidencia de la Cámara de Diputados. Porque es un gran problema, el proyecto, ¿no? Claro, el proyecto lo podemos aprobar, el de Buca, pero lo importante es que se acelere la reglamentación para que se ponga en marcha. Porque un proyecto que tenga que transitar por comisiones, por la Cámara y después por senadores, tiene mucha demora. Lo más sencillo es tratar de resolverlo directamente con el Poder Ejecutivo y espero se resuelva favorablemente. Diputada, ¿cuál es la expectativa que usted tiene respecto de la reunión que va a haber esta tarde con los jefes de bloque sobre la posibilidad de avanzar en un acuerdo o tal vez en dos? ¿Qué cree que puede llegar a ocurrir? Y si están dadas las condiciones políticas para que, a pesar de las diferencias ya expresadas varias veces, puedan avanzar en algún tipo de protocolo para seguir sesionando. Mi criterio es, como el de algunos otros legisladores de nuestro bloque, que el consenso no representa unanimidad. La elección en el país se hizo, se ganó por parte del Frente de Todos con buena diferencia, se está gobernando, enfrentando una pandemia económica que era de los 4 años previos, más la pandemia sanitaria. Se está resolviendo en un número de meses alrededor de 6, desde que este dramático evento comenzó, una cantidad de leyes importantísimas que han tenido que ver con la sustentabilidad de la deuda, con las moratorias, con la ampliación presupuestaria, con la modificación de la ley de quiebra, con la ley de economía del conocimiento,
con la modificación de la Ley Nacional de Educación para posibilitar la educación no presencial, de manera que se ha estado trabajando bien. Creo que es un capricho creer que el consenso signifique unanimidad y que no se pueda sesionar de manera mixta, como ofreció el presidente de la Cámara, como se viene haciendo. Y como parece razonable en función de la situación de contagios y fallecidos en el área metropolitana de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires y en todas las provincias del país, donde además carecemos de vuelos para los viajes, habría que hacer cuarentenas al ir y al volver, o sea, es una locura, con lo cual espero que se entienda la urgencia de seguir trabajando para sacar al país de la situación en que está. Diputada Landricini, gracias por este contacto con nosotros, muy amable, y esperemos que con este soporte o este resorte de ayuda para el sistema sanitario bueno, puedan sentirse un poco más acompañados. Sí, yo agradezco la respuesta del Ministerio de Salud, de Clara Bisiotti, del ministro Ginés, todas las gestiones que hemos hecho con diputados y senadores y diputadas provinciales. Así que espero que esto tenga resultados en beneficio de la población y todos los trabajadores de la salud. Sin dudas. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, quise decir. Bueno, vamos a llevarlos ahora a conocer cuál es la situación en este mismo momento en todo el país, con ese mapa que siempre tenemos preparado, a donde se pintan las provincias de distintos colores según la cantidad de contagios en las últimas 24 horas. No tenías esa modalidad, Pato, de estirarme yo. No, muy efectivamente. Femenina. Además me hiciste recordar a un amigo común que, bueno, hace efectivamente... Tiene gestos parecidos, Melina Fleiberg. Ahora Después te cuento. Sí. Dale, cómo no, porque, bueno, me interesa la comparación o esta suerte de asociación libre. Es muy importante la comparación, dale. Sí, después ¿qué te cuento. hacemos? Sí. Bueno, lo hice a propósito y efectivamente cumplí mi cometido, que es que te tentaste. Sí. Bueno, 4.215 casos en las últimas 24 horas registrados en todo el país. Volvemos a mencionar lo mismo, toda la República Argentina está pintada de negro, esto quiere decir que no hay provincias que estén exceptuadas de tener contagios en las últimas 24 horas. Y el grueso de los contagios en la provincia de Buenos Aires, lo estoy tapando, 4.633 casos de 9.215 el total. La ciudad de Buenos Aires, que creció considerablemente desde ayer a hoy, mira, ya estamos en 1.089 casos, ayer teníamos 3 cifras. Esto es oscilante, pero también está en constante crecimiento, ¿no? Meli, sí. Un tema que te digo, esto marca declaraciones de hace un ratito que marca que esto va a seguir y hay que tener paciencia, Melina. Mira. Sí. Está hablando en la Comisión de Salud del Senado de la provincia de Buenos Aires, Hugo Sigman, es el empresario farmacéutico encargado de trabajar con la vacuna, que acaba de decir, la vacuna no va a estar antes de abril. Digo esto porque justamente no sé a cuenta de qué, la verdad que no sé, pero Sergio Berni dijo hace 3 o 4 días que él estaba trabajando en la pospandemia porque en los próximos días llegaba la vacuna. Dijo, es una cuestión geopolítica. Bueno, quien está trabajando para la elaboración de la vacuna, que es Hugo Sigman, acaba de decir que no va a estar antes de abril. Falta todavía septiembre estamos, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. 7 meses. Y venimos con una situación de no meseta, Sí, es una meseta alta. Alta, tenés razón. Es una meseta alta, porque pero vos me nombraste capital, Meli. Ayer 3 cifras, hoy 4 me decías. Sí, claro. ¿Viste? 4 y casi 1.100 contagios, 1.089. Yo me quedé pensando en algo de que en realidad está tocado hoy en el programa a lo largo de las distintas provincias que hemos mencionado y que hemos conocido la realidad al momento, ¿no? En vivo. Los destinos como Mar del Plata, Tandil, Mendoza, que ya han perdido 2 temporadas, porque para una localidad como Tandil, que es turismo dependiente, perder la temporada de verano, perder la temporada de invierno y que la vacuna llegue recién en abril. Mar del Plata, que venía picando en punta con aperturas de bares, con gente que estaba volviendo a la playa, probando en prueba y error cómo podría llegar a efectivizarse este protocolo de vacaciones.
de vuelta para atrás. Mendoza, lo mismo. Y además, no es solo el problema de Mar del Plata como destino. El problema es que aparecen los casos y te generan miedo en cada una de las ciudades donde había potenciales viajeros. Y sí. Porque vos estás en Mendoza, tenés 700 casos, estás en Santa Fe y tenés 500, no tenés la cabeza puesta para decir cómo organizo mis vacaciones. No, es imposible estar hoy viendo o proyectar en qué momento o cuándo poder irte a pasar unos días a otro lugar. Lo digo porque estoy todos los días con la página de Aerolínea contando los días y además porque todas las provincias tienen protocolos de ingreso distinto, que los 14 días de cuarentena, que con el hisopado 72 horas antes está bien. Bueno, ¿dónde se hace uno el hisopado para llevarlo al PCR? Eso es otro tema. Y todas van modificando, digamos, la forma de cómo es el ingreso. Pero pese a eso, Aerolíneas, desde el Ministerio de Transporte, ya se está pensando en hacer un anuncio para alrededor del 20 de septiembre de la posible vuelta de los vuelos de cabotaje a partir de octubre. Exactamente. Tendrá que ver con lo que pase el día 20 con la cantidad de casos, como pasó porque dijeron en septiembre primero. Finalizaría esta última etapa que estamos transitando. Claro, y ahí tenés también otro tema que es, bueno, a ver, ¿cuántos aeropuertos vas a tener activos? ¿Con qué aerolíneas vas a contar? Porque hasta aquí la que subsistió verdaderamente es Aerolíneas, el resto fueron quedando en el camino, no se olviden. LATAM tiene muchos conflictos de trabajadores que han hasta tomado la pista para que no se lleven las naves porque Chile se fue. Y perdóname, ¿con cuántos pasajeros viajo? Digo, ¿yo voy a viajar pegado a Melina si me toca viajar a Rosario? Y hay que consultar los vuelos del exterior. Sí, va a ser así. Claro, porque desde el punto sería raro ese protocolo acá, ¿no? De la rentabilidad vos no podés tener asientos desocupados, lo que seguramente tengas que viajar como un astronauta. Yo me imagino eso, pero no me imagino que una aerolínea se ponga operativa. Pero sería muy loco que vos al lado del avión estés pegado a una persona y te bajes y tengas que tener la distancia social reglamentaria. No, y de nuevo, y la tripulación. Sí. Claro. Que no te van a entregar comida, no te van, porque hasta aquí los vuelos sanitarios no entregaban, ¿vieron? O sea, no había ningún tipo de servicio a bordo. Algunos de los vuelos que empezaron a salir, al menos al principio, les daban un barbijo que es el específico, el 3M. Exactamente, el 3M, y viajaban, digamos, con total normalidad. Así eran los vuelos, digamos, en abril más o menos. Los de repatriación. No. Los que salían, los que se empezaban a liberar para poder viajar. Se liberaban de a poco. Claro, no solo eran humanitarios. Hubo algunas provincias que recibían. Y empresas que viajaban a España. Hay empresas españolas que están viajando una vez por semana todavía. Sí, totalmente. Y Estados Unidos también. Sí, hay gente que por cuestiones personales, de trabajo, lo que sea, necesito seguir viajando. El expresidente fue y vino. Claro, sí, exactamente, sí. Vamos a la provincia de San Luis. Vamos a conocer lo que más temprano también en el reporte de cada día del Ministerio de Salud se dijo respecto de la provincia de San Luis y después vamos a darle la bienvenida al diputado Ricardo. Estamos viendo algunas jurisdicciones como San Luis que están presentando un aumento del número de casos y están generando acciones tendientes al control de ese brote en conglomerado que no tiene transmisión comunitaria para evitar esta situación. Y San Luis ya tuvo su primera víctima fatal en lo que va de esta pandemia, una provincia que parecía que el COVID no le tocaba la puerta hasta tarde y finalmente tuvo la primera víctima, lamentamos esa situación, la primera víctima fatal. ¿Cómo le va, Ricardo? Gracias por recibirnos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien, muy amable. Bueno, conversando un poco sobre cómo se comporta esta pandemia y si efectivamente podemos empezar a visorar un plan post-pandémico, si estamos en condiciones ya de estimar cómo va a ser. Bueno, queríamos conocer su mirada y sobre todo cómo se están viviendo las cosas en su provincia. Bueno, quiero solidarizarme primero con la familia de la primera víctima en San Luis. La verdad que es un hecho lamentable. Los acontecimientos acá han tomado otro cariz después de varios meses de escuchar al gobernador dar sus reportes y un poco es cometer el mismo error de tratar de decir que somos diferentes, que compararnos con los demás porque estábamos mejor mientras lo que había que hacer era reforzar el sistema de salud. Acá han ocurrido cosas increíbles. Primero, y
y cuya responsabilidad es absolutamente del gobierno y del sistema sanitario. Uno de los centros de salud del interior de la provincia entró un contagiado y se contagió prácticamente todo el personal del hospital. Esto es un récord mundial. Creo que el 30, 40 o 50% de todos los empleados médicos, enfermeros, cuando entró el primer contagiado. Eso está hablando claramente de un déficit de capacitación. Sabemos que con los recursos de los fondos nacionales que han mandado a la provincia, no se han adquirido los elementos de seguridad y protección. Esto está siendo denunciado por los médicos. Ustedes saben que es una provincia donde hay un monopolio de la información muy fuerte. Hay medidas arbitrarias que yo ya las denuncié antes de la pandemia, cuando se le restringía aún más la circulación inconstitucionalmente a los ciudadanos, exigiéndole que salieran por el número de documento de identidad, como si eso hubiera sido la solución de la pandemia, y está a la vista que esas cosas están fracasando y requieren medidas mucho más inteligentes, no arbitrarias. Por supuesto, la anarquía que se produce porque el gobernador le dice a los intendentes: hagan lo que quieran, hagan lo que les parezca. Imagínense si el presidente de la Nación, con todo un equipo de asesores epidemiológicos, tiene enormes dificultades a veces para tomar medidas. Imagínense un intendente en la provincia donde los intendentes no tienen ni para hacer un cordón cuneta, porque es la provincia donde hay la coparticipación municipal más paupérrima de todo el país. ¿Qué pueden hacer los intendentes? Entonces se disparan una serie de medidas arbitrarias, entre las cuales también son las que toman las provincias para con las otras provincias. Ustedes saben que es de dominio público y en este momento hay un enorme conflicto en las rutas nacionales, porque las personas que viven al otro lado del límite, que tienen sus familiares, que tienen que subsistir, no pueden pasar el límite de la provincia. Ayer los camioneros de Córdoba han tirado con los camiones bateas y han interrumpido el paso interprovincial en protesta. Están protestando del lado de Córdoba y del lado de San Luis. Diputado, en eso quería consultar. En eso que le quería consultar justamente en ese punto. Es tremendo eso. Porque estuvo la policía también actuando, poniendo una barrera, si se quiere, entre las personas que quedaban de un lado de las localidades, ¿no? De las provincias. ¿Qué pasó con el accionar de la policía en ese sentido? En el siglo XIX, Alsina hizo una zanja para contener en el desierto, porque creía que iba a solucionar el problema de la movilidad de los pueblos originarios. Y no funcionó. Parece que no leyeron la historia las autoridades de nuestras provincias. Y acá en San Luis hizo una zanja de 17 kilómetros para impedir que la gente se mueva al lugar donde trabajo tiene su casa, porque los límites interprovinciales son como la calle de un barrio. Si uno está del otro lado de la calle, tienen sus familiares del otro lado y tiene que subsistir, va a llegar un momento que lo humanitario se va a imponer. Entonces, yo elevé en el día de hoy 2 proyectos de ley. Uno de resolución para instar al Poder Ejecutivo Nacional que junte a los gobernadores y establezca un protocolo de movilidad seguro, pero de movilidad interprovincial que no sea cercenatorio del derecho de pasar el límite de las provincias. El derecho a moverse está consagrado en la Constitución y se lo puede conciliar con un protocolo sanitario seguro. Lo que no puede ser es excavar una zanja o poner tierra en las calles. Acá el gobernador está mandando a la policía a poner bordos de tierra en la salida de los barrios para limitar el movimiento de la gente. No va a ser así como vamos a combatir la pandemia. Por supuesto que ya sabemos que esto requiere ya ahora un encuentro. Por eso, y también hicimos un proyecto de ley en este sentido, que las restricciones para la movilidad interprovincial nunca puedan ser mayores que las que ha impuesto el gobierno nacional por decreto que para todo el Estado federal. Nuestras medidas de circulación tienen que ver con el derecho a movernos dentro de la Argentina. Ningún gobernador puede violar eso. Aún también la cuestión sanitaria. Si hay un problema sanitario, tenemos que hacer una mesa de gobernadores y el gobierno y resolver en un protocolo seguro la movilidad interprovincial, porque va a traer muchos problemas sociales. Eso por un lado, y ni qué hablar
No, digo, eso por un lado, diputado, sí. Y por otra parte, algunas situaciones que hemos conocido, algunas públicas y otras no tanto, de familiares que quedaban en una provincia convalecientes ya en sus últimas horas de vida, que habían pedido como último deseo expreso ver a sus otros familiares que estaban en otras provincias y no se ha podido. También me parece que contemplando esto de la movilidad interprovincial, especialmente o más aún para este tipo de casos tan extremos. Sí, por eso que requiere una resolución al más alto nivel político. Yo creo que el presidente tiene que convocar a los gobernadores, establecer con el Ministerio de Salud que hay gente muy competente, un protocolo de movilidad que unifique al país. ¿Por qué? Claro. Porque justamente las provincias que han tenido menos contagios son las que van a tener más contagios en los meses venideros. Es decir, todo esta película que estamos pasando en los lugares de mayor contagio se va a trasladar a las de menor contagio, de manera que no va a desaparecer el problema, sino que se va a agravar en el país. También, digamos, diputado, una resolución coincido. Esto, ¿Sabe qué pasa? Que yo lo escucho y 10 segundos nada más. Yo creo que hay como una sociedad desgastada de los protocolos, porque yo lo escucho y ojalá funcione, pero mire lo que ha pasado en los últimos 5 días, ¿no? Protocolo en Boca, el principal club del país, 22 infectados. Si no tiene el mejor protocolo Boca, no hay protocolo para el resto de los clubes. Digo, hay protocolo para autoridades del gobierno de Mendoza, 10 funcionarios contagiados. Eso es lo que uno ve, ¿me entiende? Que la verdad que hace 6 meses nos decían, va a haber un protocolo, y uno confiaba. Hoy me parece que está, no digo que sea malo, digo que está todo como desgastado, me parece. Sí. No, sin duda, claro. Pato, coincido que, digamos, las idas y venidas desgastan la confianza de la gente. Claro. Y vos sabés y todos sabemos que el mejor protocolo para el COVID, más allá de la vacuna, cuidarse uno. Son las 3 o 4 reglas básicas de cuidarse y cuidar al otro. Exactamente. La higiene, el distanciamiento social, no reunirse. Eso lo sabemos del día 1. El uso del tapaboca. Por supuesto que hay que seguir machacando. Exactamente. Hay que usar el tapaboca y se me escapan algunas, pero es la que... No, el distanciamiento social, el uso del tapaboca, la lavarse higiene... las manos. La higiene, el alcohol en gel y toda esa cosa. Ahora, además de eso, tiene que haber un marco. Los protocolos, ¿para qué sirven? Porque cuando no está escrito nada, sirve para cualquier cosa, para la arbitrariedad, para que un gobernador alguna cosa, un intendente, eso le agrega anarquía al problema. Ya a la falta de disciplina social, digamos, no se logra una mejor disciplina cuando no hay una regla clara, sobre todo en cosas que afectan a todos los argentinos. Claro. Entonces me parece que en ese sentido, reafirmando la docencia sobre el tema del protocolo y del cuidado del otro y de uno mismo, de nuestros conciudadanos, digamos, tratar de ir aportando ideas para resolver problemas que se están agravando, porque hoy la gente autoconvocada en los pasos provinciales está cortando las rutas. O sea, la ruta 7 el corredor Mercosur. Hoy hay 30 kilómetros, hoy hay 20 kilómetros de maquinarias arriba de la ruta. Ustedes ya lo van a ver en momentos en la televisión. ¿Por qué? Porque están apelando a lo único que puede un pueblo, que es a la protesta. A la protesta cuando hay medidas irracionales, ¿no? Y yo creo que se puede, de ninguna manera esto es llamar a levantar las restricciones sanitarias, no. Es a conciliarlas inteligentemente. La pandemia nos ha puesto en un momento donde necesitamos más elaboración de las medidas y más unidad nacional, porque si no estamos dividiendo al país en 24 pequeñas jurisdicciones donde las cosas se hacen como cada uno quiere, y eso no contribuye a la unidad que necesita la nación. Diputado Ricardo, la verdad que es muy interesante conversar con usted, pero siempre la tecnología juega su propio partido, y tenemos miedo que por la conexión está un poco débil, que se corte por la mitad. Así que preferimos retomar el contacto en otro programa a lo largo de esta semana, porque tema para hablar después de hoy va a haber. Así que lo convocamos para... Tema va a haber, yo... Sí, les agradezco muchísimo, lamento la conexión que no es muy buena. Sí, hoy no es muy buena. Y les adelanto que hoy estoy elaborando un proyecto de ley para que también en los decretos nacionales
ojalá por inclusión en el decreto, los diputados y los senadores nacionales sean incluidos entre los trabajadores esenciales del país, que no haya ninguna duda, porque el decreto habla sobre los miembros del gobierno nacional y eso crea una absoluta duda sobre si están incluidos o no, a pesar de que la Cámara hace su esfuerzo por aclararlo, pero tiene que quedar explícito que los legisladores tenemos que poder cumplir nuestra función, hacernos nuestros análisis, volver a nuestros lugares sin ningún tipo de restricción o confinamiento, como por ejemplo el que quiere imponer acá el gobierno de la provincia si voy a una sesión de la Cámara de Diputados, quiere meterme en un hotel de lo que decide el gobierno por capricho nada más, aunque esté sano y aunque pueda probar que esté sano. Hay muchos temas. Hoy estamos planteando que quede explícito que los diputados y senadores están incluidos entre los trabajadores esenciales porque necesitamos sancionar leyes, necesitamos funcionar virtual, mixto o presencial cuando son temas esenciales, pero necesitamos hacerlo. Así que estoy elevando ese proyecto el día de hoy que se los voy a hacer llegar. Muchas gracias y un gran abrazo a todos. Gracias, muy amable. Hasta luego, el diputado Ricardo. Qué tema las rutas, ¿eh? Lo que uno no está viendo, el día que empecemos a observar un poco lo que pasa en las rutas va a ser todo un gran problema entre los camioneros, los que quedan parados. Yo creo que es como el debate entre yo quiero trabajar y tenés toda la razón del mundo, tengo un gimnasio hace 6 meses que no lo abro, quiero trabajar, y la visión de la médica o el médico que dice, por favor, cuídense que esto no da para más. Acá lo mismo, me parece que es muy entendible lo que dice, pero yo también, ¿sabés qué? Entiendo, cuando vos tenés un rol ejecutivo, seas de cualquier partido, intendente, gobernador o presidente, lo que no querés es saturación de camas. Entonces, vos sos el intendente de Roca que tenés 13 camas de terapia intensiva. Así que no entre nadie, viejo, claro. Yo entiendo todo el malestar de él, que es histórico con los Rodríguez A. Pero Rodríguez A te puede decir, che, yo tengo el primer muerto a los 7 meses, en función sanitaria impecable. Ahora, lo otro también es entendible, pero es muy complejo encontrar un punto intermedio, me parece. Porque si vos habilitás las rutas, va a haber más contagios, eso que te quede, pero sin lugar a dudas que va a haber más contagios. Bueno, pero con una mirada, es real, la mirada humanitaria que se tiene que tener. Los gobernadores no te pueden cerrar, aislar la provincia porque sí, así como así tampoco. Yo coincido. Me parece que eso sí creo que el gobierno nacional te debe doy reunirse y hablar. Te doy los ejemplos que te dicen los médicos, que son los más preocupados, donde no hay grietas, todos te dicen lo mismo. Ellos te dicen, cuando había bombardeo, no te decían, podés salir, no nada, ni ver a tu mamá, nada. Tenés que ir al refugio. Es el ejemplo de máxima. No sé si se aplica siempre. Yo entendí los casos que vos contaste de esa chica, del señor que no pudo llegar a ver a su hija en Córdoba, era una tragedia. Un drama. Pero cómo se arregla, no sé, la verdad. Las chicas de Río Grande que no pudieron entrar Exactamente. a San Luis. Con el padre. Sí. Bueno, vamos a la provincia de Buenos Aires. Bueno, en la ciudad de Buenos Aires está el diputado Valdés. ¿Cómo le va, diputado? Gracias por atendernos. Un gusto, ¿cómo les va? Bien, muy amable. No sé si se ve bien, se escucha bien. Perfecto, perfectamente. Ahora justo no sé, lo preguntó y justo... No, porque estoy con una emergencia que estoy saliendo desde mi propio celular. Le entran los llamados. Entra algún llamado y lo rechazo. Entonces no lo rechace... Porque nos va a poner en negro la pantalla. Bueno, haga lo que quiera. Mire, con tanto protocolo no le voy a andar diciendo yo lo que tiene que hacer. Mejor. Lo que pasa es que a lo mejor lo llama Alberto Fernández o lo llama Macri, ¿me entendés? Y tenemos alguna primicia sobre lo que están resolviendo. El teléfono arde. Bueno, ¿qué cree que va a hacer así? Puede ser el Papa, hasta el Papa lo puede llamar a Valdés. ¿Qué cree que va a pasar hoy en esta... Todos gestos, todos valen, todos comunican. En esta reunión que citó Sergio Massa con los jefes de bloque, ¿cree que va a poder haber algún acuerdo, algún avance, un protocolo, 2 protocolos? Yo espero que haya. Yo siempre apuesto a la política y al diálogo y a mí me parece que ojalá los sensatos del bloque de Cambiemos puedan conducir ese bloque y que los burcas, como los denomino yo, no le ganen de vuelta la parada, ¿no? Porque la verdad es que el martes de la semana pasada había un acuerdo para sesionar y de pronto, 1 de la mañana, se sublevaron los Waldo Wall, los Fernando Iglesias y compañía y parece que
les dieron vuelta a las decisiones. Diputado, ¿qué tal? Verónica Benaim lo saluda. Entendemos y ya visualizamos que en Juntos por el Cambio hay estos dos bandos, algunos le llaman palomas halcones, otros le dicen los duros, los más blandos. Parecen ser los menos adentro de la Cámara de Diputados. ¿Por qué entonces no se puede llegar a una especie de acuerdo con aquellos que son dialoguistas, con aquellos que se puede llegar a un consenso, con aquellos que son responsables, que razonan y son serios en el trabajo parlamentario? Esa es la parte un poco de un tiempo a esta parte que al menos a mí, que vengo siguiendo el trabajo, no me termina de quedar claro. ¿Por qué no se puede arribar a un acuerdo ahí? Bueno, el tema es en Juntos por el Cambio, el tema. Nosotros queremos sesionar, hemos sesionado, creo que en sesiones esta Cámara de Diputados debe haber sido en los 7 meses que llevamos de haber jurado, la mayor cantidad de sesiones que se deben haber hecho, la mayor cantidad de ministros que visitaron las comisiones. Ahora, de acá en adelante, el cómo se sesiona, parece que lo que no quieren acordar algunos sectores de Juntos por el Cambio. Pero yo pregunto, estamos en lo peor de la pandemia. Esto lo reflexiono junto con ustedes. Sí, yo vivo en esta ciudad de Buenos Aires, no vivo en otro lado, lo dije los otros días en la sesión. Esta ciudad tiene la mayor cantidad de infectados, 28 cada 1000 habitantes. La nación tiene 8 cada 1000 habitantes, todo el país. Me parece que yo no le puedo pedir que vengan a la ciudad de Buenos Aires diputados de otras provincias que la están mejorando o de otras provincias que están en fase 1. Hay 7 provincias en la Argentina que volvieron a la primera fase. Hay otras que están mejorando. ¿Por qué? Si está en la vía virtual, no podemos llevar adelante nuestro trabajo y nos tenemos que encaprichar y encima se contagian, porque yo les hago un desafío. De los que participaron con Patricia Bullrich en la jornada aquella del 17 de agosto, yo les aseguro que hay cerca de 75, 77 personas que están internadas con COVID de los que movilizaron ese día al Obelisco. Les digo que de los diputados nacionales que estuvieron los otros días en las sesiones, más de uno que está con COVID y no lo dice. Yo no estoy para contagiarme, ni quiero que nadie se contagie, ni quiero que a nadie de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, ni del Frente de Todos, ni de ningún espacio político tenga que sufrir el COVID. Por lo tanto, me parece que lo que tiene que tener la discusión es sensatez, salvo que lo que no se quiere es que se sesione. Ahora, justamente, sí, diputado, ahora usted dice una palabra clave que es sensatez. Hoy a mí me preguntaban, y yo la verdad tengo mis dudas, no porque aquí hay sectores muy dialoguistas y es factible que se pongan de acuerdo, pero lo que pasa es que hay otros jugadores muy importantes que están diciendo cosas. Por ejemplo, Elisa Carrió dijo el fin de semana, cuando yo lo critico al Papa, hay curas que me llaman para felicitarme por el tema de las tierras, Elisa Carrió. Después dijo que anoche Anabel Fernández Sagasti, senadora por Mendoza, es una soldado de Hitler. Y después ayer dijo Mauricio Macri que los que son conciliadores dentro del espacio, a ellos los va a llevar puesto Cristina Kirchner. Digo, en ese marco, no son todos diputados los que participaban, pero me parece que buscar acuerdos y ser sensato, me parece que va a ser trabajoso. Porque además, perdóneme, yo decía hoy, hay acuerdo con los acreedores, está el impuesto a la riqueza, está el DNU que declara como servicio esencial o servicio público a Internet, cosas que han generado incomodidad en la oposición. Uno ve que la cuestión está más tensa que para dialogar, Valdés. Está bien. Y a eso sumarle estos anuncios dualdísticos también de hipótesis de golpes y policías que se sublevan. Exactamente. Pero de ese -10, nosotros creemos que
El país real es inverso a todo eso. Yo veo que hasta el dólar sube cuando estos hablan. Fíjate que el martes pasado hicieron eso de querer hacer los 2 congresos, que se fueron y todo lo demás, y el miércoles subió el dólar. Sí. O sea, el país real es inversamente proporcional al país publicado y al país que quieren llevarnos estos muchachos. Ahora, diputado. Sí. También digamos, es buena actividad periodística poderse el mismo razonamiento, pero de la vereda contraria. Y adentro de su espacio, ¿qué es lo que pasa? Adentro de nuestro espacio estamos trabajando juntos, a pesar de toda la opinión publicada, trabajando muy juntos para que se llegue al acuerdo con los acreedores externos, para que se mejore la calidad de vida y lo que no va a suceder es lo que querrían algunos que sucede, que se enfrenten el presidente con la vicepresidenta. Eso es todo el delito que comete Alberto Fernández. No pelearse como querrían algunos porque somos parte de un mismo espacio. Entonces, la verdad es que no veo yo todas esas calificaciones que hace Elisa Carrió corren por cuenta de Elisa Carrió. Yo no veo que sea así lo que dice. Lo que pasa es que me parece que Elisa Carrió quiere volver al Congreso Nacional y tiene que levantar la voz y hacer. Se arrepintió de dejar la banca. Sí. Se arrepintió, no tengan dudas. Está queriendo hacer campaña electoral desde ya porque no puede vivir si no cobra el sueldo del Estado, planta permanente que tiene desde el año 94. Y todo lo que nos dijo antes es mentira. Entonces todo esto que está haciendo, se le acabaron los espías, no puede hacer más hipótesis de espionaje, ¿no? De denuncias, y ahora tiene que recurrir al Papa, seguramente ahora el próximo será Donald Trump, y le quedarán más figuras internacionales para decir que se conecta hasta con Dios directamente. Y ahora, bueno, pero yo qué quieren que yo tengo que hablar de la Argentina, la realidad, la política, claro, no de lo que los sueños y los delirios de Elisa Carrió. Ahora, ¿y qué piensa cuando sale un hombre como Duhalde a hacer estas afirmaciones? Un hombre del peronismo, del partido, un hombre propio se lo podría llamar. ¿Qué pasa con Duhalde entonces? Porque bueno, Elisa Carrió podemos entender esa situación, pero Duhalde... A la luz de lo que está pasando, Duhalde tomó partido para que sucedieran estas cosas. Yo lo subestimé, le soy sincero. Pero a la luz de lo que está pasando, que vi que su mujer renunció ayer también a la mesa de lucha contra el hambre, o sea... No son cosas casuales. Aquel día yo pensé que le creía a él cuando dijo no estuve bien, que esto, que el otro, pero los hechos que fueron sucediendo, la conducta de la gente que está cerca de él y lo que opinan, me da la sensación que no era solamente una advertencia. Por ahí voy yo, diría él. Valdés, digo, hoy se estima que va a ser una reunión larga, prolongada. Ustedes son analistas políticos. Sí. A ver. ¿Ustedes imaginaban que iba a suceder los hechos policiales de anoche? ¿Ustedes que viven la realidad y la vienen analizando? No. Y bueno, entonces tenemos derecho a pensar que que hay brujas, ¿no? Que las hay. Sí, seguramente. Yo tengo una opinión particular ahí, ¿eh? Yo creo que me parece que aquí hay también mucho de reclamo salarial, que es entendible, pero me parece que hay mucho cuestionamiento de varios sectores a la figura de Bernie, me parece, que tiene una sobreexposición, a mi juicio, difícil de explicar para un cargo tan sensible, pero bueno. Difícil de explicar, lo explicás con la política. Un hombre como Bernie no se va a cortar solo. Yo creo. Aparte, él mismo lo dijo. Si a alguien no le gustara lo que él está diciendo, puede ser. Lo hubiesen invitado a retirarse. Puede ser. Bueno, por ahí estas cosas suceden, pero lo cierto es que yo la pregunta que les hacía es que nosotros que vivimos en la realidad, que analizamos, que estudiamos la realidad, no imaginábamos que iba a suceder esto. No.
Hoy podemos decir si es Bernie o no es Bernie, pero nadie imaginaba ayer al mediodía ¿Qué iba a pasar? que a la tarde o a la noche iba a estar comentando lo que comentó. No. Ahí vuelvo a Dualde tomo 1. De todas maneras, sí, es entendible del lado de la del lado de la política. De todas maneras, el reclamo policial por salarios, porque no tienen gremio propio, es un reclamo histórico. Se han levantado en el año 2009, se han levantado en el año 2013. Hubo hasta un fallo de la Corte Suprema de la Nación el año pasado. Es un reclamo histórico también el de la policía. Que puede haber alguna intención política de fondo, bueno, eso es discutible, pero también hay una situación estructural importante. Ayer también políticamente hubo un hecho también que uno tiene que vincular, ¿no? Me estoy refiriendo a todo lo que generó y me imagino también dentro del espacio de Frente de Todos lo que generó la cuestión con Lázaro Báez. Pero si no hubiera estado lo de Lázaro, ¿ustedes creen que no pasaba igual? No sé, yo la bola de cristal no la tengo, que si no hubiera sucedido lo de Lázaro... ¿Qué pasó antes? La sublevación policial fue antes de lo de Lázaro. Empezaron en otras provincias, no fue solo en la provincia de Buenos Aires. Sí. No, bueno, pero el reclamo de la policía es histórico en todas las provincias. Me suena más a lo que nos auguró Dualde que a otra cosa. Ajá. Sí, puede ser. Sí, bueno, un 2001 también seguro, claro, por ahí. Sí. Bueno, ¿Qué peligrosas esas cosas? ¿Saben qué pasa en el... Perdón. Sí. No, esto sí que no lo puedo dejar pasar, porque en el 2001 la política estaba muy deteriorada. Sí. El sistema las instituciones. Acuérdense que el sistema político fue el de menor participación política que hubo en el acto electoral de octubre del 2001, que los jóvenes habían planteado el kilómetro 501, la agrupación Kilómetros para irse a donde no había que votar, al revés de lo que está pasando hoy, donde hay un sistema político muy poderoso, donde Alberto Fernández, ninguna de las encuestas de su imagen, ni los que no lo quieren, ni los que lo quieren, dicen que es menos del 60. Es difícil que sea un 2001, no, salvo totalmente. Que lo decían los términos de que se auguró en ese momento, hubo una mención. Pero por eso salvo que lo quieran provocar, escúchenme que quiero decir una cosa. No lo tomen por ustedes. Salvo que se quiera provocar por una serie de decisiones que ha ido tomando el presidente de la Nación, entre los cuales está el tema de las telecomunicaciones, está el que tienen, que uno ve cómo repercute en los medios más que tienen intereses en la telefonía celular móvil, en la fija, en la televisión por cable, ¿no? Pareciera que es una declaración de guerra y entonces empiezan a suceder cosas, y bueno, uno sabe que también las tiene que analizar. Diputado, y quizás por eso tampoco se quiere sesionar. Sí. Por ahí es eso que también motiva la no sesión y buscar peros para la sesión. Clarísimo. Diputado, porque hay un TNU que tratar. Le quiero proponer algo porque estamos pasados de tiempo y todos nos quedamos como con ganas de escuchar más declaraciones de usted y sobre todo de poder conversar y dialogar y apreciar su punto de vista. Si no le molesta, deberíamos dejar la entrevista acá, como dice el terapeuta, lo dejamos para la próxima y retomamos esto con todo lo que vaya a pasar hoy para la semana o la semana próxima. ¿Puede ser? Yo estoy a disposición. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Nos reencontramos mañana. Perdón de tener que irnos así tan rápido, pero nos quedamos cortísimos de tiempo. Mañana nos reencontramos. Gracias. Chau. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV,
El periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Argentina es un país extenso, una nación con realidades muy distintas. Por eso, la pandemia no impactó en todas las provincias de la misma manera. La reactivación de las actividades sociales, comerciales y productivas se da en todas las regiones, pero con protocolos diferentes y en distintos tiempos. Actualmente, las autoridades sanitarias indican que cerca del 15% del país se encuentra en una situación de transmisión comunitaria. Por eso, en estas zonas, es necesario sostener las medidas de aislamiento y reforzar el programa Detectar para la búsqueda, identificación y el cuidado de los nuevos casos. Pero el 85% del país logró evitar la propagación del virus. En casi todas las regiones ya están en marcha fábricas, comercios y diversos emprendimientos productivos. El 79% de las industrias no tiene restricciones para su funcionamiento, lo mismo que el 81% del comercio en el país y la totalidad de las actividades agropecuarias. Pero estos datos alentadores traen a la vez un llamado de atención. El aumento en la circulación de personas incrementa el riesgo de contagio. En las últimas 2 semanas aparecieron casos en localidades provinciales que llevaban semanas sin coronavirus. Allí, el distanciamiento y el respeto por las recomendaciones sanitarias se vuelven cada vez más importantes. Y esto implica mucha responsabilidad individual. Responsabilidad para sostener las medidas de cuidado cada vez que se sale de casa y para respetar la distancia entre personas, el uso de barbijo casero, para no compartir el mate ni generar encuentros de muchas personas. Pero también responsabilidad para identificar los síntomas por más leves que sean y consultar al sistema de salud. Por eso, seguí cuidándote.